El ejemplo 2 dice así: tenemos un conductor con una resistividad Rho sub C conocida, y el conductor tiene la forma de un tronco de cono de radio, digamos radio R1, la parte angosta, y la parte más ancha es R2. Nos piden hallar cuál es la resistencia que tiene ese conductor, suponiendo que la corriente circule de esa manera, como aparece acá, esas líneas de campo, líneas de corriente, como aparece de esa manera. Entonces nos piden hallar cuál es la resistencia que tiene ese conductor, cuando la corriente circula de esa manera. Entonces sabemos que la ecuación de la resistencia es igual a Rho sub C L sobre A. Esta es la ecuación de la resistencia cuando se dedujo partiendo de que nuestro conductor es un conductor en forma de un cilindro de radio constante y de una longitud L, por el cual circula una corriente por toda la sección transversal del conductor, de un punto A hasta un punto B. Se dedujo esa ecuación a partir de ese tipo de conductor, pero observen que este conductor es diferente, no es un conductor en forma de un cilindro con una área de sección transversal constante. Es diferente, y mire que a medida que nos desplazamos desde este punto hasta este punto, el área se va poniendo mayor. Por lo tanto, el área es variable. El área de la sección transversal por donde atraviesa esta corriente, el área es variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues coger un pedacito de ese conductor. ¿Cómo? Simplemente cogemos una rebanada muy pequeñita, supongamos esta rebanada, una rebanada de esta manera. Esa sería nuestra rebanada. Por lo tanto, esa pequeña rebanada del conductor es equivalente a tener este tipo de conductor, donde el área de esta rebanada es un área A, y como la corriente circula de esta manera, entonces la longitud es esta pequeña longitud. Entonces esta pequeña sección, esa pequeña sección se convierte como si fuera un conductor cilíndrico de área A y una longitud L. Por lo tanto, podemos aplicar ya esta formulita, pero para esa pequeña rebanada. Por lo tanto, esa pequeña rebanada va a tener una pequeña resistencia y la vamos a llamar diferencial de resistencia. Entonces tenemos que nuestro diferencial de resistencia es igual a Rho sub C. Eso es una constante que depende del tipo de material de ese conductor. L, esta L sería esta de acá, o sea, este de acá. Como estoy partiendo de este punto, ya a una distancia X, cojo una rebanada, entonces un pequeño desplazamiento hacia la derecha sería un dx, o sea, en ese caso sería la longitud. Por lo tanto, dl sería igual a dx, entonces sería dx sobre el área. ¿Cuál área? Pues el área de esta rebanada, el área de toda la sección de esta rebanada, de ese tronco de cono, o sea, toda esta área. Bien, lo que viene a ser realmente es esta área, Esta área es el área de la sección transversal que está siendo atravesada por esta corriente eléctrica. ¿Cuánto vale esta área? Pues sabemos que el área de ese círculo es pi por el radio. El radio sería desde acá hasta acá. ¿Y cuánto vale este radio? Pues observen. Si tenemos
esta parte de acá, llevemos este radio de acá hasta acá, y. Este radio, o sea, este de acá, sería y. Pi por y al cuadrado. Entonces, tenemos que r sería igual a la integral de ρ sub c de x sobre pi por y al cuadrado. Saquemos constantes, sería ρ sub c y pi. Nos quedaría entonces que R, la resistencia, será igual a ρ sub c sobre pi, la integral de dx sobre y al cuadrado, o sea, esta y de acá. Tratemos de relacionar esta y con esta x. Veamos cómo con la gráfica. Veamos cuánto vale esa pequeña instancia. Esa pequeña instancia sería, de acá hasta acá sería R2, y le quito esta distancia, que viene a ser R1. Por tanto, R2 menos R1 me da esta distancia. Tangente de phi es igual a este cateto. ¿Y cuánto vale este cateto? Este cateto vale y menos R1. Y menos R1. Repito, este cateto de acá es y toda distancia, y le quito esta distancia y me queda este cateto y menos R1. Sobre el cateto adyacente, x. Por lo tanto, y me quedaría como R1 más tangente de phi por x. X tangente de phi, y paso R1 al otro lado, me quedaría esa expresión, lo reemplazo acá. Me quedaría entonces R igual ρ sub c sobre pi, la integral de dx sobre y al cuadrado, que es R1 más tangente de phi por x al cuadrado. Como me quedo ya en términos de x la integral, podemos colocar los límites en términos de x. Partimos desde acá con x igual a 0 y llegamos acá con, digamos que la longitud de esto, la longitud es L, la longitud de este tronco de cono, 0 hasta L. Resolvamos esto. Un cambio variable haciendo U igual a R1 más X tangente de phi, diferencial de U será igual a tangente de phi por dx. Por lo tanto, dx sería igual a du sobre tangente de phi. Integrando nos quedaría R igual ρ sub c sobre pi, la integral de dx. Dx sería igual a du sobre tangente de phi, du sobre tangente de phi sobre esto, que es u al cuadrado. Esto nos quedaría, tangente de phi es constante, nos quedaría ρ sub c sobre pi, tangente de phi, la integral de du sobre u al cuadrado. E integremos esto. R sería igual a ρ sub c, pi, tangente de phi, u a la menos 2 por diferencial de u. R sub c nos quedaría ρ sub c sobre pi, tangente de phi. Entonces nos quedaría u a la menos 1 sobre u a la menos 1. Volviendo a la variable original, ρ sub c, pi, tangente de phi, u a la menos 1 sería u a la menos 1 menos 1. Nos quedaría menos 1 sobre u. 1 sobre u. Volviendo esto aquí a la parte de abajo, nos quedaría r sub c igual a ρ sub c
phi, tangente de phi, eso nos quedaría menos 1 sobre u, pero u es R1 más x tangente de phi entre 0 y l. Coloquemos ya los límites. R sub c quedaría igual rho sub c sobre pi tangente de phi. Cuando x vale l, quedaría menos 1 sobre R1 más L tangente de phi. Menos nos quedaría más 1. Cuando x vale 0 nos quedaría R1. Esto nos quedaría entonces R sub c igual rho sub c sobre pi. Veamos qué es tangente de phi. Tangente de phi es todo esto, que es R2, todo esto, menos R1. Tenemos esto de acá. Tangente de phi es todo esto menos R1, me quedaría R2 menos R1 sobre el cateto adyacente, que sería igual a L. Sería cateto opuesto R2 menos R1 sobre L. Eso es tangente de phi. Menos 1 sobre R1 más L. Tangente de phi es R2 menos R1 sobre L. Más 1 sobre R1. R sub c será igual. Acá nos quedaría rho sub c por L sobre pi R2 menos R1, que multiplica. Aquí podemos cancelar L con L, nos quedaría R1 más R2 menos R1, cancelamos R1 y R1, nos quedaría menos 1 sobre R2 más 1 sobre R1. Por lo tanto, R sub c será igual rho sub c por L y R2 menos R1, que multiplica a R2 menos R1 sobre R1 por R2. R2 menos R1 con este se cancela y me quedaría que la resistencia de ese conductor, bueno, aquí llamé R sub c, no sé por qué, quitemos ese sub c de aquí, estoy hallando la resistencia, no sé por qué coloqué el subíndice C. Bueno, R será igual a rho sub c por L sobre pi por R1 por R2. Esa sería entonces la resistencia de este conductor que tiene forma de un tronco de cono. Resistencia igual a rho sub c por L sobre pi factor de R1 por R2. Esa sería entonces la resistencia.